Muy bien, pues ya regresamos aquí a Excelsior TV y como se lo adelanté antes del corte, tenemos aquí a Romel Moreno Manjarrés. Él es titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la PGR. Hasta luego, Romel. Gusto en saludarte, gracias por estar aquí. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, ya anoche platicábamos, incluso ahorita fuera del aire, el evento, la ceremonia, más allá de todo eso, de reunir a toda la cúpula política, invitados especiales, algo muy importante. Más allá de eso, ¿qué es lo que viene y qué es en lo que nos beneficia? Yo he recibido, si me permites decirlo, comentarios, correos electrónicos, tweets, donde la gente se pregunta mucho, bueno, hay muchos tecnicismos, pero no lo comprendemos. ¿Cuál va a ser el beneficio directo para la gente que va a estar en algún momento, ojalá que no, pero en problemas y para la impartición de justicia? Sin duda un paso definitivo del Estado mexicano, 8 años en los cuales se planteó toda una dinámica para que los operadores del sistema de justicia, hablando desde la policía, de los fiscales, ministerios públicos, jueces, inclusive los ministros, direccionaran una nueva visión de la justicia. En otras palabras, acercar la justicia a los ciudadanos. Esto es un común denominador en los países democráticos, en donde lo que resulta de un sistema de esta naturaleza es el acceso a la justicia, pero particularmente ponderar un tema que creo que hay que decirlo de esta forma, la presunción de inocencia. Hoy en México, bajo estas nuevas formas, sí, las personas son inocentes cuando son detenidas, no son culpables. Y de entrada esto merece la atención, y me dirijo al público, en razón de que cualquier detención que se haga tiene que ser calificada de legal. Esto es, las ventajas que hoy se van a tener es que concretamente la justicia debe de ser rápida, debe de ser flexible, debe de ser de alguna manera cercana a las personas a través de estos derechos y garantías que están plasmados, pero que se traduzcan en la vida real. Que cuando una persona acuda a una agencia del Ministerio Público sea atendida de una manera respetuosa, sea de alguna manera el servicio de justicia, como lo plantea la Constitución, en donde prácticamente como un servicio médico o aspirar a un servicio en términos de, por ejemplo, el servicio de luz, de agua potable, tendría que ser forzosamente, y así estamos obligados hoy los operadores, para atender pronto a las personas, leerles sus derechos, decirles cuáles son sus garantías, y que no sienta miedo, que no sienta esa situación que se genera por lo general cuando un ciudadano es citado como testigo, sí, o cuando acude a una instancia de justicia, lo que le da es pánico. Por lo tanto, ahora tendremos que ir transitando en generar condiciones para que en este servicio las personas se sientan de una manera no revictimizadas y sobre todo tener claridad de que ahora con todos estos elementos prácticamente tenemos que encontrar que sea pues rápida, flexible, que sea transparente, que sea pública, para que sienta de alguna manera que los operadores estamos al servicio de ellos. Creo que esto es uno de los, me parece que puntos importantes que se deben de resaltar en la reforma penal. Romel, ¿por qué no estaba ocurriendo todo esto que nos dices? Se escucha muy bien a partir de ahora de esta nueva reforma, pero ¿por qué no venía ocurriendo o qué era lo que estaba fallando en este sistema antiguo? Prácticamente porque la naturaleza del sistema antiguo estaba basado en el expediente. En otras palabras, era más importante la hoja, el sello, el documento, la parte burócrata y la persona queda de lado. Por lo tanto, ahora la visión, y evidentemente es a corto, a mediano y a largo plazo. Por eso sí, creo que vale la pena matizar expectativas y no decir que tenemos este cambio de 360 grados, sino va a ser un tema que vamos a tener que ir revisando, vigilando, monitoreando en los próximos meses, en las futuras generaciones, precisamente para ponderar que el centro, la parte más importante del sistema son los seres humanos. En otras palabras, un juez tendrá que estar siempre frente al ciudadano que está imputado de la comisión de un delito. Y esto me parece importante porque anteriormente es el secretario de acuerdos o funcionarios que, si bien es cierto, son importantes en el sistema, no son los actores centrales. El actor central ahora es el juez, el fiscal, el defensor, pero el protagonista del sistema es la víctima, y también poner en su lugar, me refiero en el sentido, lo que implica ahora los derechos, el respeto irrestricto a los tratados internacionales al imputado. Pero imputado, lo quiero decir a Talo, a veces pareciera que cuando dice uno imputado, dice, bueno, ¿esa palabra qué significa? Significa señalar, significa imputar a algo de lo cual puede ser tú, yo, cualquier ciudadano, y por lo tanto no eres culpable. No eres culpable. Entonces
hay esa confusión en la ciudadanía de decir, el imputado es ya el criminal, cuando es apenas el que va a estar sujeto a lo que determine un juez. Por lo tanto, me parece que en ese sentido, la víctima como tal, el imputado, entran en un principio de debate, de contradicción, para ver quién tiene la razón. Creo que desde ahí también tendremos que ir valorando estos nuevos conceptos, esta pedagogía ciudadana. A la gente hay que decirle de una manera muy sencilla cómo se traduce todo esto, bien decías, tecnicismos, términos legales, que a veces están alejados. No sé si tengas el dato cuando, por ejemplo, en una receta médica, el doctor hace de alguna forma esta receta y la gente no alcanza a entender exactamente qué significa esa receta. Sí, tú la llevas con el farmacéutico y ya él te proporciona las medicinas, pero tú no entiendes nada. Y lo mismo pasa en materia legal, cuando estás oyendo toda esta serie de comentarios entre los abogados, oye, no sé si me está ayudando, me está perjudicando. Me parece que todo esto es un tema de transmitir, de informar. Los medios de comunicación deberán de jugar un papel importantísimo en cómo transmitir esta información y sobre todo los beneficios que tienen que ver prácticamente con, como repito, rapidez, flexibilidad, transparencia, y que los asuntos que tardaban hasta 5, 6, 7 años, hoy duran 30 días. O pueda ser tan flexible que se pueda negociar, obviamente, cuando no sean delitos graves. Por esto es importantísimo. Cuando son delitos graves, son aparte. Esos delitos graves tienen un tratamiento distinto. Y por eso aquí ha habido una confusión de generar como una especie de mitos, leyendas, desinformación de este sistema, que finalmente lo que está pretendiendo es que haya una justicia pronta, expedita, pero sobre todo cercana a la ciudadanía. Cuando existan este tipo de delitos graves, ¿cuál sería la diferencia con...? Evidentemente la prisión preventiva. Esto es decir, fíjate qué interesante, porque en el sistema acusatorio la excepción precisamente es la prisión preventiva. En el sistema tradicional era la regla. Tú de entrada te detenían, y sí, de alguna forma, aun siendo delitos no graves, la dinámica era, voy a entrar a prisión, voy a estar en prisión, inclusive esperando una sentencia, de tal suerte que tenemos, en definitiva, porque más del 50% de las personas que están todavía hoy en prisión son por delitos que no son graves, son por delitos que la verdad no pudieron las personas pagar fianza, y por lo tanto en alguna manera se criminalizó a la pobreza. Por lo tanto hoy tenemos nuevas medidas cautelares. Son 12 medidas cautelares que te permiten. ¿Qué es una medida cautelar? Es una medida que te plantea que tú puedes llevar el proceso afuera de la cárcel, siempre y cuando no sea grave. Cuando es un delito de delincuencia organizada, es un homicidio, un secuestro, evidentemente tienes que estar por la peligrosidad dentro de prisión. Y evidentemente esto hay que decirlo. Ha sido una confusión también el hecho de que alguien entre a prisión como imputado en un proceso y entonces de repente el juez le dice, mira, ¿sabes qué? Tu caso no amerita que estés en prisión, por lo tanto tengo la confianza, siempre y cuando voy a vigilar que tú te comprometas conmigo en el tribunal, y si no te comprometes, entonces sí voy a ir por ti en términos del incumplimiento que estás haciendo. Este tipo de toma de decisiones son las que le van dando la convicción al sistema, al juez y a los demás que están vigilando, que en cada caso concreto se haga una puntual revisión y supervisión de ese asunto que corresponda. Por lo tanto, creo que este es uno de los temas que hay que decir a la ciudadanía en el sentido de que se puede cometer cualquier delito, por ejemplo, un accidente de tráfico, una lesión, un abuso de confianza, un fraude, y entonces no tengo que ir a la cárcel. No significa que no tenga que cumplir con una sentencia, no significa que no voy a estar sujeto a un proceso, pero no lo voy a hacer dentro de la prisión. Por esto creo que es la parte relevante, entre otras, la presunción de inocencia, porque mientras estoy fuera se está debatiendo si fui culpable, qué tan culpable fui y qué sanción voy a merecer en razón de la comisión de ese delito. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Lo explicas maravillosamente, la verdad, porque es lo que necesitamos, ¿no? Que la gente, el público que nos está viendo, lo pueda entender y digerir de una manera fácil. Por último, te preguntaría, ahora con los juicios orales, con este nuevo sistema, esto se va a agilizar, pero la infraestructura también se necesitan salas especiales, invertirle. De la noche a la mañana, hay cosas que tienen que aguardar todavía. Sin duda, tenemos en este momento las bases, digamos las formas básicas de haber iniciado el proceso,
porque estamos hablando a nivel nacional que ahora, tanto en el fuero federal significa para los televidentes delitos cometidos como temas relacionados con asuntos migratorios, temas relacionados con asuntos de propiedad intelectual o temas relacionados con asuntos ambientales, etcétera. Mientras que en el fuero común, Ciudad de México, tenemos lesiones, amenazas, homicidios, y por lo tanto, aquí lo que significa es que estamos pensando, por ejemplo, caso Guerrero, caso Tamaulipas, estados que de hecho hicieron todo el esfuerzo. Sin embargo, viene una segunda fase para que esas oficinas, para que esas agencias, para que esas audiencias, salas de audiencia, estén en las mejores condiciones. Por lo tanto, hay un diseño y sobre todo hay un seguimiento para no solamente dar por hecho que ya, a pesar de que se hizo todo un esfuerzo estos 8 años, ya se terminó. Por eso hablo de una segunda generación, una segunda fase que viene de consolidación y tiene que ver básicamente cómo no solo haber pintado una sala o haber mejorado condiciones para que llegáramos a un punto en donde todo el mundo dijera, bueno, se cumplió con la meta, sino ahora verdaderamente lo que se plantea en esas salas de audiencia es que haya videoconferencias, que haya grabación, que haya aún en todos los rincones del país las capacidades técnicas para que una persona sea sujeta a ese proceso. Técnicas y también de capital humano, todos como que debemos de entrar, meternos el mismo chip, y eso lleva cierto tiempo para digamos que las aguas vuelvan a la normalidad, ¿no? A la final, cuando uno pregunta, bueno, ¿qué es lo más, digamos, estratégico? ¿Cuál fue la parte esencial de este tema? Las personas, los operadores. Ahora tendremos que pensar a futuro cómo vamos a transformar a la policía mexicana. ¿Cómo vamos a creer o confiar en los fiscales, en los ministerios públicos? Sí, y esto es un tema que también tiene que ver con la gente. Las personas, los ciudadanos en este país, y no solo en este país, sino en toda América Latina, tienen una gran desconfianza en el sistema de justicia. Por lo tanto, tenemos que revertir toda esa dinámica, esa tendencia hacia pensar que México puede poner y colocarse en una situación en la cual puede avanzar como otros países lo han hecho, y me parece que nosotros no podríamos ser la excepción. Por eso tenemos que esforzarnos todos, ciudadanos y operadores, y cuando digo operadores me refiero a quienes trabajamos en el sistema de justicia en este sector, y por lo tanto ese es el reto, un reto que evidentemente no va a ser fácil, pero tampoco imposible, y por lo tanto me parece que hoy, independientemente de lo que está sucediendo en el país, de las noticias, de estos linchamientos o de temas de venganza, creo que se tendrían que ir transformando con la colaboración de todos. Y esto es un tema que creo que nos merece la atención en razón de que es la parte más sensible, la justicia, en el ámbito del pensamiento y del sentir de los mexicanos. Si la gente quisiera saber más, ¿puede entrar a alguna página o hay algún contacto? De hecho, ofertamos la página de la Procuraduría de la República. La página está abierta, es una página en la cual se puede accesar para tener más información, algún tema que inclusive tenemos en línea, presentación de denuncias. Ha sido la instrucción de nuestra titular, la Procuradora Eli Gómez ha estado muy pendiente de este proceso, es parte fundamental en el Gabinete Nacional, y además con esta intención de generar condiciones, sobre todo que lo que está mucho ella en el plano de acercarse a las personas. Como es el momento de estar muy de cerca de los ciudadanos, y ofertamos, por supuesto, que toda la información que se pueda generar a través de estas vías de comunicación, y sobre todo también este espacio, agradeciendo a Excelsior la oportunidad de estar aquí con ustedes. No, pues a la orden, todo se haga por la gente, por el público que nos ve, y agradecemos mucho, Rommel. Hasta lo que era. Muchas gracias. Que está aquí. Muchas gracias. Y vamos a una pausa comercial, regresamos en un par de minutos, por favor no le cambie. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.